En la quinta partida del Campeonato Mundial de Ajedrez entre Cuidadín Lirén y el Tito Guquesh han habido muchas cosas que me han sorprendido. Así que deja de hacer lo que estés haciendo y vente a ver este resumen donde Guquesh salía con piezas blancas a tratar de desequilibrar el marcador. Recuerden, tras las 4 primeras batallas, 2-2, igualdad máxima. Así que nada, antes de ponerte a ver el resumen, pues suscríbete al canal, ya que estamos ahí a 1 milímetro de los 100.000 suscriptores. Guquesh salía en el día de hoy con E4 y Ding Liren respondía con la defensa francesa. Les Français, la nourriture, la maison, je mange de la viande à la maison avec mes amis. Bueno, repitiendo la misma defensa que utilizó en la primera partida. D4 de Guquesh, D5, y hay varias opciones interesantes para la blanca. La variante del avance, la variante Tarrasch con caballo D2, la variante con caballo C3, que de hecho es la que vimos en la primera partida. Y hoy el Tito Guki decide jugar la variante del cambio de la francesa. Se supone o se suponía que era una de las más inofensivas contra la francesa porque la estructura queda muy simétrica, se resuelve uno de los problemas principales de la francesa para el negro, que es el alfil brocoliano de C8, pero la verdad que la opinión sobre esta variante ha cambiado, sobre todo en la última década. Hay muchísimas ideas peligrosas con blancas y hemos visto al propio Magnus Carlsen emplearla con muchísimo éxito en muchas de sus partidas. Caballo F3 por parte de Guquesh, caballo F6, y aquí hay varias ideas interesantes. Hemos visto a Magnus, por ejemplo, emplear H3 seguido de C4 contra Richie Rapport, que precisamente es el segundo entrenador de Cuidadín Lirén, y la otra jugada principal es alfil de 3. Una jugada que tiene mucha lógica. Colocamos al diablillo de D3 en la mejor diagonal, mirando con ojitos al peón de H7, que siempre es una debilidad en la posición negra una vez que el rey está enrocado. Y aquí hay dos posibilidades para las negras. Copiar a tu rival con alfil de 6, o mejor dicho, dos posibilidades principales, o la jugada C5, que es la más concreta y la que realiza Ding Liren rápidamente golpeando el centro. Lo que quieren las negras es jugar C4, ¿verdad? Y molestar a este alfil que se tenga que volver a casita por Navidad a comerse el turrón. Y además, pues por supuesto, pretendes continuar con caballo C6. Comer en C5 realmente solo ayuda a las negras porque desarrolla el alfil de un solo tiempo, y es por eso que el Tito Guquesh juega C3, sacando al peón Carlitos y dándole esta casillita C2, dándole esta guarida al alfil. Ding Liren juega C4, alfil C2, alfil D6, y ahora estamos en un momento muy importante. En el torneo de candidatos pasado, Nakamura ganó una bonita partida contra el Tito Abasov, ¿verdad? El jugador azerí, donde continuó con enroque corto, seguido de alfil G5, y posteriormente acabó saltando con un caballo a E5. Pero Guquesh decide emplear la jugada de la máquina Dama E2. Una jugada que me sorprendía muchísimo porque no va con el estilo de Guquesh, que ya sabéis que es más reggaetonero, de Nicky Jam, de Daddy Yankee, le gusta el barro, ¿verdad? Le gusta, bueno, las complicaciones y el juego dinámico. Y esta jugada es una jugada dompepizadora. Ya sabéis que se va a producir un cambio de dama muy temprano. Posiciones donde Cuidadín Lirén se desenvuelve bastante mejor que el Tito Guki, ¿no? Hay que decir que las negras están obligadas, eso sí, a cambiar las damas con dama E7. Esta es la primera cosa que me sorprendió del día de hoy. La elección de apertura de Guquesh. Porque como vamos a ver, tampoco es nada especial. Ni siquiera para la máquina, y además no va mucho con su estilo de juego. Dama E2, dama E7. La clave es que alfil E6 es una jugada dudosa porque viene caballo G5 y tras dama E7 se llega a una posición donde las blancas han ganado la pareja de alfiles, que ya sabéis que esto es algo bastante importante en ajedrez. Además, el peón de E6 es un peón retrasado, un peón que va a ser fácilmente presionable, ¿verdad? Trayendo muchas piezas a la columna E. Se ha creado una casilla débil que podemos aprovechar aquí con un pedazo de corcel viniendo a la casilla F3. Y es por eso que la mejor jugada es dama E7. Se produce un cambio de damas y se llega a este final que, si bien es verdad que es muy simétrico, es bastante interesante. Las blancas juegan en roque corto y dice, oye, Piltrafilla, oye, Cuidadín, que te quiero pegar un jaque, y si escondes el rey en F8, entonces la torre de H8 se va a quedar castigada en clase, ¿verdad? En la esquina, y por tanto las negras dicen, bueno, pues juego torre 8, y cuando esconda el rey ya la torre está en la columna abierta. Torre 1 por parte del indio, rey F8, torre por E8, rey por E8, y se llega a esta posición. No os preocupéis que la partida se va a animar muchísimo. Parece que esto va a estar muy aburrido, pero se va a poner con mucho humo. Más humo que en la comunión de Bob Marley. Ya veréis, alfil G5.
La primera idea de la blanca, desarrollo de pieza, quiero sacar burro, traer torre, activar mis piezas, por supuesto, quiero comer en F6. Una jugada de cárcel sería H6, ¿verdad? Esto es más malo que mandar a la abuela por droga el día de Navidad. Alfil por F6, G por F6 y la estructura es muy brocoliana. Se han quedado los peones doblados, ¿no? Maniobras como caballo H4 para ocupar la casilla F5 y el negro realmente pues va a sufrir muchísimo. Es por eso que Digne no permite eso y dice voy a jugar caballo BD7. Y tras caballo BD2 llegamos a una posición muy interesante donde realmente hay que afinar con negras para no quedar peor. Las máquinas siempre tiran igualdad por todos lados, pero la realidad es que con negras tienes que ser fino. Por ejemplo, uno de los graves problemas de las negras es el alfil de C8. Uno podría pensar, oye Pepe, voy a lanzar el peón de B5. Yo estoy ahora mismo con esa sonrisilla en la nariz, que tengo una ganas de estornudar locas, pero me la estoy aguantando y lo he conseguido. B5. La idea de las negras sería darle vida al alfil de C8, lo coloco en B7, pero sobre todo buscar ese ataque con B4. Tras un hipotético eventual cambio en C3, ese peón de C3 podría quedar debilillo, ¿verdad? Y podría ser objetivo de ataque en un final. Bueno, a través de un alfil A5, un caballo A4, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tras torre 1, jaque, rey F8, caballo E5, de repente la situación de las negras no es tan cómoda. Como podéis ver, ¿no? Este caballo en E5 es un dios, ¿verdad? Casi nunca lo puedes expulsar. Si capturas significa que vas a perder la pareja de alfiles y vas a tener mucha debilidad en casillas negras. Sin embargo, Digne realiza la jugada más fina que es H6. Y claro, no puede preguntar, ¿por qué es tan fina H6? Porque tras alfil H4, Digne juega caballo H5. Y con esta jugada prácticamente se garantiza capturar la pareja de diablillo. Una de las ideas era G5 en esta posición. Para, tras alfil G3, simplemente engullir ese diablillo con salsa romescu de G3. Bueno, las blancas jugaron torre 1 jaque, rey F8 y ahora este es un momento crítico de la partida. Y otra cosa que me sorprende, también después de la elección de apertura de Gukesh. Aquí realmente yo la jugada que estaba esperando era caballo F1, aquí un poquito de reciclación con o cavalo. Eu quero ir para a casa E3 para capturar esse peão daqui de D5, entende? Pero es verdad que tras G5, alfil G3, caballo por G3 y caballo F6, ¿no? La negra no tiene ningún problema, no tiene ninguna debilidad y de hecho existe este plan de lanzar la avalancha de peones en el flanco de dama e incluso las blancas tendrían que tener algún tipo de cuidado. Recuerden que las negras son quien tienen la pareja de alfiles en esta posición. Pero entonces aquí Gukesh se pasa un poco de guapo con la jugada G4, ¿no? Una jugada que estratégicamente parece muy fea, una jugada que a mí se me ocurrió, ¿no? Y cuando Gukesh empieza a jugar como yo, es que las cosas tal vez no van a salir como uno quiere, ¿no? Y es como digo yo, jugar esta apertura con dama E2 y dama por E7 y luego pasarse de frenada con G4, no sé, ¿no? Es como, no sé, mezclar una cosa con otra que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Un estilo bastante seco, ¿no? Con ese cambio de damas y después ponerte ahí a tope con G4, ¿no? Vamos a tratar, sin embargo, de entender la idea de G4, que no es ninguna tontería, porque evidentemente hay una casilla muy débil, muy fraquiña, que es la casilla F4. Y la idea de Gukesh es jugar alfil G3, una jugada que molesta mucho a las negras. ¿Por qué? Porque el caballo de F4 queda clavadinga, como el jugador del Real Madrid. El alfil de D6 es una pieza que está indefensa, por tanto, este caballo no se puede mover, ya que el alfil de D6 caería. Y no es fácil colocar este alfil en una casilla defendida, solo está la casilla B8 que deja la torre completamente fuera de juego. Pero entonces Digne dice, ¿sabes qué? Paso de ti, compadre. Juego caballo B6. Porque este caballo, es verdad que de momento parece débil, esa flecha loca no la he hecho yo. Este caballo de B6, perdón, de F4 parece débil, pero no es fácilmente atacable. Necesita 1.000.000 de tiempos para llegar a presionar el caballo de F4. Y además siempre existe este recurso con caballo H3 shaky, ¿verdad? Que salva a la negra de cualquier peligro. La casilla E4 está protegida. Y además el peón de G4 está defendido. Entonces, ¿cómo defendemos el peón de G4? La jugada H3 no la puedo hacer porque me lo zampan, zampi. La jugada caballo E5, que parece tan normal, es peligrosa para las negras. Porque tras la captura caballo D3, se llega a esta posición
donde el peón de G4 está en el aire, donde el peón de D3 parece débil, pero en realidad está viniendo un caballo C4 o sobre todo un caballo A4 que dificulta muchísimo la defensa de los peones del flanco de dama. La única manera de defenderlo es con un torre B1 que deja la torre ahí maniatada, bastante pasiva, sufriendo muchísimo. Y si avanzas el peatón a B3, cae ese peón de C3. ¿Sabor a qué? ¿Sabor a qué? ¿Sabor a qué? Sabor a curry excepcional. Por tanto, tras caballo B6, Gukesh, bueno, huele el tufillo, ¿no? De esa jugada caballo E5. Dice, no me convence, voy a jugar G5. ¿No? Una jugada, bueno, comprometida también desde el punto de vista posicional. ¿Por qué? Porque tras H por G5, caballo por G5, fíjense que Gukesh está confiando en el dinamismo de sus piezas. Tiene 4 piezas apuntando al rey, tiene una clavada en G3, pero compromete posicionalmente la posición. ¿Por qué? Porque la estructura de peones es peor para las blancas. Tienes aquí solamente 2 islas de peones, mientras que las blancas tienen 3 islas de peones. Aquí está H2, F2 y luego la isla de peones del flanco de dama. Y es entonces donde en este momento Cuidadiliren jugó A5 y se dejó mate en 3. No, mentira. Esta era la amenaza de las blancas. Fíjense que el alfil de C2 ahí está cortando el cuchillo cortando el jamón desde lejos. Y por tanto necesitamos una jugada profiláctica. Los problemas de última fila, ¿cómo los controlamos? Pues evidentemente haciendo que la torre entre en juego. Y es por eso que Cuidadiliren juega alfil de 7. En estos momentos, Gukesh juega caballo GF3. Se arrepiente un poco y dice, oye, a mí la casilla que me pertenece es la casilla E5. Si un caballo logra saltar a E5, entonces el caballito de F4 quedará débil. Pero entonces aquí Cuidadiliren juega torre 8. Le ofrece cambio hasta de calzoncillos. Dice, te voy a cambiar las torres, te voy a cambiar las piezas menores y vamos a fumarnos la pipa de la paz. Pero entonces ahora está por llegar un error bastante grave por parte de Gukesh. Caballo E5. Esta jugada normal. Y tras alfil por E5, todos en la retransmisión pensábamos que se iban a cambiar las torres. Y bueno, tras caballo D3, posición de alfiles de distinto color, sin ningún problema para ningún bando, probablemente la partida terminaría en tablas rápido. Sin embargo, Gukesh captura de peón. Muchas veces, creo yo, cegado por esa intención de ganar, por esa ambición, por ser un jugador luchador. Nada que reprochar en este aspecto. Hemos visto en este mundial cómo Gukesh siempre tira para adelante, ¿no? Siempre busca una complicación más. Y Diliren un poco más comedido, ¿no? Cuando tiene una ventaja tratando de... Bueno, no se atreve, ¿no? Muchas veces cuando está llegando a una posición compleja. Esto muchas veces tiene que ver con el estado de ánimo. Nos pasa a todos los niveles, ¿verdad? Cuando uno está más en forma, pues se cree el más guapo de la discoteca y piensa que puede ir a hablarle a cualquiera, ¿no? Pero en realidad somos unos callos, ¿no? Y no nos hace caso ni el camarero. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando uno está cabizbajo, no te atreves ni a mirar a nadie, vas mirando al suelo y dices, hostia, que no soy tan feo, ¿no? Que realmente tengo piel de bebé, labios carnosos, mandíbula cuadrada y tengo todavía mis opciones por ahí, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Pues realmente vamos a ver cómo Diliren primero evalúa bien y se queda con ventaja y luego vais a ver cómo empieza a jugar no tan fino. Juega caballo de 3. Por supuesto, ataco el peón de 5, ataco la torre y ataco el peón de B2. No hay pieza en este mundo que pueda defender los 3 puntos a la vez. Es por eso que las blancas se ven obligadas a comer. Y fijaos por qué esta posición es tan incómoda para las blancas. Lo primero es que tras C por D3, las negras están amenazando saltar con el caballo a A4. De nuevo, esto inmoviliza a la torre de B1 o saltar con el caballo a C4, tal y como ocurre en la partida, ¿no? Si salto con el caballo a C4, obligo a capturar y se crea un peón pasado protegido. Peones pasados protegidos son un dolor de huevos tremendo en nuestra posición, si jugamos con blanca. Entonces, yo creo que una de las cosas que se le pudo haber escapado a Gukesh es la siguiente. Gukesh podría haber pensado, juego B3, inmoviliza aquí al caballo de B6, no tiene salto. Y luego voy progresando poco a poco. F3, rey F2, rey E3... El peón de D3 puede quedar muy débil, en algún momento puedo maniobrar con un caballo para acabar zampándomelo y el negro no tiene realmente buena manera de progresar y solo puede confiar en la defensa del peón de D3. Sin embargo, yo creo que se le pudo haber escapado esto. Torre C8, fíjense qué bonita, y tras torre C1, que parece que defiende todo, existe la jugada de 4. La torre está indefensa, tienes que avanzar y ahora existe esta maravilla, bocata de cardinales, sabor a curry excepcional, la casilla en C3, aprovechando que el peón de C queda clavadinga, jugador del Real Madrid, por si no lo hemos dicho, ya lo hemos dicho 2 veces. Caballo C3 y no solo amenazo un doble N2, sino que amenazo el peón de A2.
y esta posición es muy compleja de aguantar para las blancas. Entonces Gukesh dice, bueno, voy a jugar F3 y ahora mi rival tiene un par de opciones. La primera es caballo A4, que era realmente súper interesante. Viendo la rueda de prensa, voy a comentar también, me gusta comentaros lo que veo en la rueda de prensa para tratar de entender lo que vieron los jugadores. Ding Liren en la rueda de prensa dijo, bueno, caballo A4, ¿qué pasa? Si rey F2, no pasa nada, ¿no? Porque el peón de B7 está en el aire. Pero la realidad es que las máquinas dan bastante ventaja a las negras tras esta variante. Torre por B7, alfil C6 y la clave es que no me puedo zampar, no me puedo jamar a Cere que volame, hermano. El peón de A7, brother. ¿Por qué? Porque ahora te meto D2, ¿viste? He mezclado ahí el cubano con el argentino, che, pero para un poco. Y si rey E2, torre D8 y no hay alma caritativa en este mundo que sea capaz de parar el peón de D. Si rey D1, ¡pupa! Te reviento. Hasta luego, Lucas. Y se acaba la partida. Por tanto, tras caballo A4... Tal vez las blancas tenían que quedarse pasivas con torre B1 y ahora F6 y la posición era también bastante incómoda para las blancas porque siempre que se abra la columna E la torre puede entrar en séptima. Esta era una opción súper interesante para Ding Liren, pero es que la que juega la partida, también lo es. Caballo C4 y se llega a este final de alfiles de distinto color. Siempre que queden las torres, el blanco puede sufrir gracias a la situación de este peón pasado protegido. La blanca juega torre E4 y ahora la verdad es que Ding Liren juega la más humana de la posición, si uno analiza un poquito. Yo me esperaba alfil E6 y la verdad es que las negras tienen un millón de planes para progresar. Primero, ruta del bacalao, ¿verdad? Con los mejores mojitos de fresa, ¿no? Rey G8, rey H7, rey G6, hasta muchas veces el rey puede llegar a F5. Las blancas nunca van a poder penetrar, realizar una penetración. Caralho, Carnaval do Brasil, muito zampa. En D7 porque el alfil controla. Y la torre, sin embargo, tiene rutillas ahí, ¿no? Rutillas de senderismo, casa rural, ¿no? Fiestecilla con los amigos. Torre C8, torre C5 para presionar por B5 a 5, tocar un poco cosquillitas aquí en A2 y B2. Y realmente la situación es peligrosísima para las blancas. Sin embargo, Ding Liren decide jugar alfil C6. Jugada que me pareció brillante desde el punto de vista humano y voy a tratar de explicaros por qué. La idea es que tras torre D4, Ding Liren... Bueno, perdón, la primera idea es que no puedo comer el peón de C4, porque pierde la partida por torre D8 fina, y no puedes parar el peón de D. Si torre D4, dame a Cere, toma a Cere, dame a Cere, y estás perdido completo, ¿no? D1, te metí una dama. Por tanto, torre D4, y la idea es capturar simplemente en F3. De nuevo, el peón de C4... no se puede engullir por D2 y D1, pero entonces las blancas realizan la jugada intermierda rey F2 atacando el diablillo. Y este es el momento que no logro comprender qué pasó en la cabeza de Ding Liren. No logro comprenderlo. Porque aquí las negras han ganado un peón y con la jugada alfil H5, que me parece de lo más humana posible, profilaxis contra torre por C4, porque viene D2, ¿no? Seguido de D1, el alfil controla la casilla de coronación y ese peón no te lo puedes comer. Bueno, aquí es verdad que la posición es aguantable para las blancas, por ejemplo, rey E3, amenazando comer, juego B5, B3, quiero romper la cadena de peones y protejo la cadena de peones y se llega a una posición donde las negras se están presionando, evidentemente, ¿no? Se ha debilitado un poco las casillas blancas con este torre H4 fino, pero son las negras quienes están presionando, of course. My horse. Sin embargo, Ding Liren juega en esta posición, tras rey F2, juega alfil C6. Dejándose el peón en una y conformándose con las tablas. Y no me creo que no haya visto alfil H5. Entonces es muy raro de entender qué ha pasado por la cabeza de Ding. Tal vez se le olvidó que puede jugar el blanco ahora torre por C4. Ahora sí se puede jugar porque D2 es estúpida, ¿no? Perdón, torre por C4. A ver si soy capaz. No me deja avanzar. Aquí torre D4 y te lo comes. Y si torre D8, entonces torre D4 y luego el rey llega a parar el peón. Entonces, tras alfil C6, simplemente torre por, se firmaron las tablas muy pronto. Torre por D4, peón por, alfil D5 y las negras ni siquiera se esfuerzan por defender el peón de D3, puesto que es una posición de alfiles de distinto color, donde todos los peones además están en blanco y existe una fortaleza. Por tanto, chicos, yo no sé, ha habido muchas cosas que me han sorprendido. Primero,
la elección de música clásica de Chopin, la elección de película romántica por parte de Guqués, cuando es un diablazo que le gustan las películas de American Pie y Too Fast, Too Furious, ¿no? A todo gas, como decimos los españoles. Ya sabéis que siempre los latinos se ríen mucho de que traducimos absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, la elección de ver La Sirenita, bueno, Sirenita es alegre, pero ver Bambi, ¿no? Guqués se ha puesto a ver Bambi en el día de hoy cuando él es el cangrejo de La Sirenita, normalmente, ¿no? Le gusta el diableo, le gusta salir, le gusta el reggaetón, le gusta el kebab de las 5 de la mañana con triple de salsa y la posterior cagada, y se ha quedado en casa viendo Bambi, ¿no? Y luego me ha sorprendido mucho. ¿Qué más me ha sorprendido? El G4. Si te has puesto a ver Bambi, no me puedes parar la película y ponerte a ver American Pie con 3 ron con Coca-Cola, ¿no? Ha sido mezclar Bambi con American Pie y ron con Coca-Cola. Y lo último ha sido esa falta de ambición de Dean Liren. Hay muchas cosas. Uno peca a veces de diablo y el otro peca de suave, ¿no? Entonces, bueno, pues son detalles muy importantes, creo, para lo que nos queda de match. La realidad es que todo el mundo no daba un duro por Dean Liren antes del match, pero de momento estamos 5-5 y disfrutando a lo grande en estas transmisiones en chess.com en español. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Hemos llegado a los 100.000 y la verdad que solo puedo agradeceros infinitamente todo el apoyo que me habéis dado desde que comenzamos esta aventura personal, ¿no? A finales de 2022, creo que fue noviembre o diciembre. Un abrazo fuerte, seguimos dándole caña. Esta tarde me voy a la Red Bull Internacional, batalla de gallos, de freestyle. Nos vemos mañana, chicos. A cuidarse, piltrafillas.